Bueno, buenos días, buenas tardes. La disculpa por 2 intentos fallidos. Vamos a esperar a ver que se conecten. Sobre todo que se conecte nuestro invitado, que sé que está ahí. Para poder invitarlo. Acá está Julio. Ahora sí. Dimos con él. Me dice que no hay respuesta de Julio. Vamos a hacer un nuevo intento. Ahí lo agrego. Ahí me dice agregando. Ahora sí. Hola, ¿qué tal, Luis? Tuve que cambiarla, no podía unirme con la computadora, no sé por qué, son esas cosas que a veces pasan. Eh, y bueno, estoy con el celular. Bien. Antes que nada agradecerte. Reinicié la computadora por esa razón, pero no te quiero demorar. No, y tampoco yo a ti, digo, yo traté de explicar al comienzo que normalmente no hago vivo a esta hora, pero bueno, como esto después queda colgado en todas las redes, eh, creo que el tema meritaba eh, adecuarme más yo en este caso a tus horarios, eh, que tú a los míos o lo que sea, aunque en realidad, bueno, mis horarios son casi que las 24 horas de disponibilidad. Pero gracias, Julio, por acceder para hablar de algo que mucha gente dice que está cansada de hablar. Y yo lo que digo, y en mi rol de comunicador, de periodista, pero también como un simple uruguayo, eh, estoy cansado de las cosas que se dicen, ¿me entendés? Eh, entonces, yo desde hace muchos años hablo de la famosa grieta argentina, que la misma grieta existe en Uruguay. Y lamentablemente hoy, sea cual sea el tema, y peor todavía, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de muerte, si eso se politiza, está todo mal. Las cabezas están todas mal. Y es lo que está pasando con esto. Eh, lo vimos con el presidente del sindicato médico del Uruguay en un programa de televisión, directamente se lo acusa de hacer política partidaria, eh, y después lo vemos en las redes. Entonces dije, bueno, yo voy a la fuente. Y entre la fuente alguien me podrá cuestionar, preguntarle a alguien del gobierno cómo está el tema de los centros de tratamiento intensivos, cómo está el sistema de salud. Pero si yo escucho a los profesionales que trabajan y están en esos lugares diciendo una cosa, y encima veo del otro lado decir que la cosa no es tan así, y bueno, yo por lo menos digo, le voy a creer al que está ahí. Entonces dije, por eso es que estoy recurriendo en este caso a ti para ver realmente cuál es la situación nuestra hoy día con esta pandemia, que ya no hablo de primera, segunda ola, ya no hablo de nada, lo que sé que ahora nos está pasando por arriba. Sí, bueno, mirá, la situación es la siguiente. Eh, Creo que tenemos que eh, empezar a dejar de hacernos la pregunta de si el sistema está saturado o no, porque cuando el número de pacientes no era alto, se marcaron niveles de referencia que se empezaron a tomar como una verdad absoluta,
y ahí fue un error de concepto que tuvo mucha gente, incluyendo prensa y parte del gobierno también. Hace tiempo se estableció como que un nivel de saturación, cuando una unidad tiene una ocupación de camas de más de 85%. Entonces, ese era un nivel de referencia para tomar justamente solo como eso y no como una verdad absoluta, porque la realidad es mucho más compleja que eso. Por eso empezamos a medir nosotros unas cuantas. ¿Tú me escuchás bien? Sí, perfecto. Bien, empezamos a medir otras variables que iban más allá que un simple número para dar una descripción objetiva de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Primer concepto antes de cualquier número. Estamos en el peor momento de toda la pandemia, claramente desde el 13 de marzo. Eso no es ninguna exageración. Se ha puesto en tensión todo el sistema asistencial en una condición como hoy estamos, nunca estuvimos en 50 años que tiene la medicina intensiva en el Uruguay. El primer CTI del Uruguay empezó en el año 71 en el Hospital de Clínicas. A partir del año 80 hay unos cuantos CTI más, y a partir en los últimos 20 años se han sumado otros cuantos, con lo cual suman 52 unidades, que es lo que tenemos hoy en día en el Uruguay. Yo empecé a meterme en los CTI cuando todavía era un interno, es decir, cuando no era médico todavía, y no la quiero hacer larga, pero para el contexto, para darte un contexto de mi propia vivencia, son 24 años que llevo casi todos los días entrando a los CTI. Entonces, más allá de la experiencia propia, justamente por lo que tú decías, puedo decir, más allá de los cargos y todo lo demás, uno puede comentar de lo que vive. En realidad vivimos no solo el peor momento de la pandemia, formalmente hablando, sino el peor momento de la medicina intensiva, al menos en estos 24 años que yo estoy metido en esto. Entonces, hay algunas variables que nos indican eso en forma objetiva, y como tú decías, el politizar para un lado o para el otro, lo único que hace es tomar malas decisiones, porque nosotros intentamos desde nuestra sociedad de medicina intensiva eh, justamente medir en forma objetiva los parámetros de una tendencia a la saturación del sistema, para que no se nos tilde ni de optimistas ni de pesimistas, o de un lado o de un bando o del otro, sino de hacer un análisis objetivo, lo más objetivo posible de la realidad, más allá de que después subjetivamente también uno puede dar una opinión y puede decir cómo se siente, que eso también es válido para los que estamos puertas adentro. El análisis objetivo es que tenemos un crecimiento exponencial de pacientes, sobre todo desde el 10 de marzo hasta acá. La cantidad de pacientes se multiplicó por 5, a esta altura más que eso, o sea, una suba de más de 500% de inicios de marzo hasta hoy en la cantidad de pacientes con COVID. Eso no es ningún cuento. La ocupación de camas pasó a estar en un nivel, solo por COVID, la mitad de todas las camas de CTI del Uruguay están ocupadas por pacientes con COVID. Imagínate, uno puede dimensionar esto en otro sentido. Hace un año y pico esta enfermedad no existía. Y hoy, pero con una nueva enfermedad, estamos ocupando la mitad de todas las camas del CTI del Uruguay, cuando todas las otras enfermedades, por supuesto que siguen existiendo, sigue habiendo infartos, sigue habiendo traumatizados, sigue habiendo accidente vascular,
sigue habiendo cirugías oncológicas, sigue habiendo infecciones graves por bacterias y por otros gérmenes. Es decir, es un momento de absoluta tensión, más allá de que las camas sí aumentaron a expensas de un tremendo esfuerzo de los recursos humanos, médicos y no médicos, con que cuenta el sistema. Después hay otras variables, no solo en tema camas, que es el tema más comentado y más cuantificado, pero Perdona hay que te otras corte, variables. Julio. Sí, Eh, sí, me dale, hablas dale, de, sí, me hablas de claro, 50% de camas de CTI ocupadas por paciente con COVID. No, sí, o sea, eso no implica que el otro 50% está libre, sino que, digo, ¿no? hay pacientes con las más diversas patologías y enfermedades que también está ocupando CTI. Ahí tenés todos los pacientes que antes de que existiera la pandemia estaban ocupando el CTI, todas las otras enfermedades, digamos, juntas. O sea, hoy en día, de, de 10 pacientes que hay internados en CTI, casi 7 son COVID. Es un disparate. Para llevarlo a un término descriptivo. A pesar de que es cierto que se aumentó la estructura de camas y que históricamente pasamos mucho tiempo con una estructura entre 500 y 600 camas, varios años, alrededor, más cerca de 500 te diría yo, y en los últimos meses hemos aumentado, y para lo que es el Uruguay un aumento importante, porque ahora tenemos más de 900 camas activas, pero estamos hablando que en el mejor de los casos estamos hablando de mejoras de 15 a 20% en la estructura de camas, cuando en solo un mes el virus subió un 500%. Entonces, esto es una carrera terrible contra el crecimiento del virus, que la estamos perdiendo, indudablemente. Eh, Después hay otras variables que las comentamos en la medida que a ti te parezca de interés, tanto en cuanto a recursos técnicos como recursos humanos. Eh, Y aparte del tema cama y gestión de camas, que es el más comentado y por eso empezamos por eso. no, y aparte digo, lo que tú decís deja en claro de que el aumentar camas no es la solución, porque va No, acompañado de lo que, bueno, tú lo podrás analizar mejor, del componente humano. O sea, eh, no es meter a cualquiera a trabajar en un CTI. Entonces podés sin duda. meter 2.000 camas más, pero lo más probable es que nos tengas por ahí 2.000 personas aptas para trabajar en un CTI. Entonces como que el sumar camas, No, eh, más con el ritmo que decís tú, o sea, las camas se van aumentando a un ritmo muy inferior, o sea, es la tortuga contra la liebre que es la pandemia. sí. Sí, sin duda, es así. Y cuando hablamos de cama de CTI es en un criterio global, no es la cama física, sino tener el equipo, los monitores, el respirador, el médico que conozca de cómo tratar a ese enfermo, la enfermería entrenada, fisioterapeuta, neumocardiólogos, el auxiliar de servicio que hace la higiene ambiental. Acá hay un tema clave que es la limpieza de la unidad cuando un paciente se va. Tiene que haber una desinfección que no es limpiar el piso de tu casa, es una desinfección especial con un protocolo que lleva su tiempo, que después requiere controles de bioseguridad para que el área no haya quedado contaminada. Se limpia todo, hasta el techo, se limpia cada artefacto con distintas sustancias que de repente técnicamente no vale la pena detallar, pero exige todo digamos, una infraestructura y una logística que no es una habitación con una cama adentro, ¿no? Es muchísimo más que eso. Eh, ¿Sabes qué? Digo, Hugo, un amigo que nos está mirando, nos pregunta cuál es el costo por día de las camas de CTI. Eh,
que yo recuerdo, siempre escuché que a veces diferentes tipos de instituciones de salud se apuran para que los pacientes no estén en CTI, sobre todo en Montevideo, por el costo. Yo no voy a decir el costo que se manejaba en su momento, digo, eso lo podemos hablar ahora. Que yo decía, qué disparate. Claro, cuando lamentablemente uno tiene la posibilidad de conocer un CTI por dentro, inclusive no como paciente, pero digo, lo conocí por dentro, entendí el costo diario del CTI, por lo que hablabas tú recién y por lo que yo te comentaba, o sea, es un 100% de personal especializado y diríamos que es prácticamente que un doctor de cabecera por cama, tantos enfermeros especializados por cama, o sea, pero acá este amigo nos preguntaba justamente cuál es el costo por día de una cama STI. El costo por día se ha graduado, digamos, porque no todas las camas son iguales. No es lo mismo el costo cama para un trasplante que el costo cama para una enfermedad de baja complejidad, en un cuidado intermedio. Pero en términos generales, el costo aproximado es de unos 1.500. Ese es el entorno de gasto del que estamos hablando. Ese es. 1.500, pues justo se entrecortó, 1.500, $2.000 por día por cama. Sí, exactamente. Con los números que manejaste, Julio, digo, o sea, la cantidad de camas ocupadas por el COVID, más las otras camas ocupadas por los diferentes tipos de casos que hay. Digo, no es una mentira decir que estamos prácticamente, yo no sé cuál es el término, si saturados o al borde del colapso. El colapso a veces suena más dramático, ¿viste? Eh, pero digo, yo personalmente digo, por cuenta mía, diría, yo tiro números rápido y estamos cerca de un colapso. Y hay quien me pueda Te explico. tildar de amarillista o Sí. sensacionalista. No es lo mío. No. Eh, Partimos de una base. Cuando uno habla de saturación, es cuando eso es por servicio, no es por país. Un servicio puede estar saturado cuando no puede recibir de inmediato un paciente. Yo me voy a parar en un CTI, en el que estoy ahora. Si ahora me piden cama para un paciente que necesita CTI y yo no lo puedo recibir, no lo puedo recibir hoy o no lo puedo recibir por unas horas, entonces estoy saturado. Entonces es muy dinámico porque de repente ahora no tengo cama, pero dentro de 4 o 5 horas voy a tener una cama o 2 camas. O capaz que damos un alta que se va de tarde, o también que pasa, fallece un paciente y queda la cama libre. Entonces, él estaba saturado ahora, pero a las 6 de la tarde no voy a estar saturado. Pero esa situación límite en la cual, por eso hablamos de ese clásico 85%, que es un valor para una unidad. No tiene mucho sentido para el valor país, porque si yo agarro 52 CTI y estuviéramos en un 85% de saturación promedio, como cualquiera puede entender en cuentas escolares, si tu saturación promedio es 85, para 52 unidades tenés varias, 10 o 15 o 20 unidades que están en 95-100, porque el promedio 85 necesariamente tiene un grupo por encima de 85 y otro grupo por debajo. Entonces, el concepto de saturación es un concepto dinámico que es por unidades. No hay ninguna duda en relación a lo que tú decís, que hoy en día y en este momento hay varios CTI de esos 52 que están saturados y que por lo tanto estamos ahora en el país todo el tiempo trasladando pacientes de una institución a otra donde haya lugar. El concepto de colapso yo lo aplicaría
cuando no haya lugar casi en ningún lado, y por lo tanto los pacientes se queden afuera del CTI porque no pueden ser recibidos en ningún lado. Esa sería, en mi opinión, el concepto del colapso al que hoy no hemos llegado, pero que estamos en una situación indudablemente problemática y no hay ninguna duda que es un problema que si tú sos de Rivera y terminás internado en el CTI de Durazno, hubo una situación de saturación por lo menos regional, porque eso no es una situación normal. Imagínense el problema que es para cualquiera de nosotros con este tipo de enfermedad, además, que ni siquiera la familia lo puede acompañar. Entonces, o un paciente de Artigas que termina en Paysandú internado, porque en Artigas no había CTI. No quiero dar estoy nombrando lugares solamente a modo de ejemplo, pero Clarísimo. para que se entienda en la práctica, para que se entienda en la práctica de lo que estamos hablando, ¿no? Y no quede en algo abstracto. Eh, Eso es la realidad que estamos viviendo. No son condiciones normales, son condiciones extraordinarias, porque no es normal que si tú vivís en un departamento termines internado a 300 kilómetros, eso no es normal, lo estamos viviendo ahora, y ni siquiera eso es lo que más nos preocupa. Lo que más nos preocupa es que cada día estamos peor, y eso es lo que más nos preocupa. Porque si hoy vos me decís que este es el peor día y mañana empezamos a mejorar, yo respiro con más tranquilidad. Pero cada día ha sido peor y si ustedes miran los reportes de nuestra sociedad, el número de enfermos en CTI viene creciendo. En ningún momento bajó desde principios de marzo, desde el 26 de febrero, si mal no recuerdo, estamos en un número continuamente creciente. Estábamos a principios de marzo en 80 pacientes, hoy tenemos alrededor de 450 pacientes, o sea, un crecimiento absolutamente brutal, ¿no? Eh, Apostar todo a la vacunación para reducir este, este problema que tienen los CTI, ¿es algo acertado o, o falta algo más? No, a ver, sin duda que la vacunación, hay un tema de tiempo con eso. Si uno apuesta a la vacunación, eh, conceptualmente es correcto porque la vacunación va a ser la gran solución a largo plazo. Porque el objetivo mayor de la vacunación es lograr que el CTI no sea el lugar de tratamiento de los COVID. Porque lo que vamos a lograr con la vacunación masiva no es erradicar el COVID. El COVID va a seguir habiendo, pero en modos no graves, ¿ah? Exacto. Entonces, el CTI va a dejar de ser necesario o no tan necesario para el COVID. El problema es que para lograr eso nos falta un par de meses siendo muy optimista. Entonces, cuando vemos esta carrera, como tú decías, la liebre nos alcanzó en un mes y pico. Y si yo miro para adelante, me está faltando 2 meses de tiempo para que la vacuna realmente sea un paraguas que nos ampare. Entonces, en suma, la vacuna hoy no es la solución. Obviamente que tenemos que irnos a vacunar todos, pero quiero que se entienda el tema de los tiempos, ¿no? Que no es la solución a corto plazo porque se necesita tiempo para lograr la inmunización colectiva, que además va a ser 2 semanas después de la segunda dosis para cada uno. No, No es- es con una dosis. eso está claro. De hecho, yo le decía a un amigo el lunes pasado, me di la segunda dosis, dije, eh, estas 2 semanas me voy a cuidar más que antes, digo, para asegurarme al menos
ese 54, 55% de eficacia, pero, o sea, para asegurarme que, que no la voy a pasar mal, y que voy a zafar si en el caso de contraer el coronavirus, porque, como tú decís, las vacunas, ninguna te inmuniza de contagiarte o de contagiar. Sí te inmuniza justamente para que la pases light, vamos a decir, ¿no? Y como decís tú, por ende, no más pacientes COVID a los CTIs y por ende, no más muerte por COVID. Ese es el fin de la Exacto, vacuna hoy y será el fin de la sí. vacuna o de las otras vacunas del año que viene, porque que piense que con esto ya, no, o sea, falta muchísimo, o sea, esto vino para quedarse y las vacunas también. De hecho, un estudio en Chile, que son quienes están trabajando también con la Sinovac, hablaban de que no descartan que para cierta franja etaria sea necesaria una tercera dosis para reforzar la formación de antivirus. Eh, entonces, la vacuna, como decís tú, siendo optimista, un par de meses. Y yo pienso, como ignorante, al ritmo que vienen los contagios, al ritmo que vienen las muertes, casi que cada 32, 33 minutos muere un uruguayo en los últimos 4 días por COVID. De aquí a 2 meses, si eso se mantiene, ¿qué hago? ¿Me tapo los ojos y no miro más? O como dijera el, el Kiko, el personaje del Chavo, me doy. Sí, bueno, por eso ha habido un llamado repetido a esta altura casi desesperado del colectivo médico a todos los niveles, ¿no? A nivel de autoridades, de los gestores de la salud, de las empresas, de todas las instituciones, de los que están a cargo de actividades sociales y de cada uruguayo, el llamado para redoblar el esfuerzo de bajar la transmisión comunitaria del virus, porque la solución a corto plazo acá es que haya una importante bajada de la transmisión comunitaria del virus. Ese es el final de esto, porque el virus se transmite de un ser humano al otro. Aparte de los reglamentos, normativas, leyes o impedimentos que haya, la vía final común es esa, que es la transmisión de una persona a otra persona. Entonces, podría estar la llave en cada uno, más cuando se ha demostrado, este, y esto no es eludir lo político, sino ver la realidad. La mayor fuente de transmisión viral es intrafamiliar desde hace varias semanas. Entonces, es cierto en eso de que hay una parte de cada uno que no la estamos cumpliendo bien. Y en realidad es lógico, porque no es lo mismo, entre comillas, hacer las cosas muy cuidadas durante 2 semanas o 4 semanas, cuando nos lo dijeron en marzo del 2020, que durante un año y pico. Hay un desgaste terrible de toda la gente. Eh, yo me guardo perfectamente, y cualquiera lo puede entender. Le pedimos por un par de semanas no te juntes con amigos y lo cumplís. Por un año y medio no te juntes con amigos y a todo el mundo le parece otra cosa. Entonces, pero lo que pasa es justamente el de tomar conciencia de toda esta realidad, como tú decías, terrible, es lo que tenemos que hacer y bueno, es parte de esta conversación. Además, creo que hay, no lo digo en general, pero creo que hay un entrevero, por llamarlo de alguna manera, con el concepto de la famosa burbuja, ¿no? O sea, eh, es muy común escuchar hablar de que la burbuja poco menos que es la familia. Hace poco vi en un Twitter, no recuerdo quién fue, si Moratorio o no recuerdo quién fue,
publicó un esquema, la burbuja en la que uno piensa que está y en la burbuja que realmente uno está. Sí. Corregime porque me puedo equivocar, pero por ejemplo, en mi casa somos tres, pienso que mi burbuja somos nosotros tres, pero una de las tres personas va a trabajar con 10, 12 personas más, la otra persona sale a trabajar con otros tantos. Cuando querés acordar tu burbuja, en vez de ser tres personas, son 60, 70, 80, es una locura. Sí, esa es la trampa que tiene el virus, que nos hace el virus, que le ha hecho al virus a todo el mundo, porque el error de concepto en eso ha llevado que un virus que se transmite tanto, y más con la cepa brasileña, que se transmite más todavía, haya llevado a ese crecimiento exponencial. Porque además, justamente es un virus traicionero, como ha dicho algún colega, porque nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien, cuando en realidad esa burbuja se rompió. Y aún en el caso de que pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Eh, entonces ahí está parte de la tradición del virus y de la complejidad de este tema, ¿no? Eh, en cuanto al pedido de medidas, como decís tú, en todos los niveles, eh, porque hasta el propio grupo de científicos asesor del gobierno eh, lo ha hecho. Eh, todos, yo siempre digo, quienes suponemos saben, que son ustedes, los científicos, los epidemiólogos, todos coinciden, hay una sola opinión. Eh, entonces, cuando a veces uno dice, bueno, el gobierno, no, el gobierno sigue igual. Yo ayer decía, bueno, porque el GACH no renunciaba directamente. Eh, pero hay gente que sale contestataria y te dice, bueno, está, ¿qué propones? Medidas prontas de seguridad, toque de queda, ahora con todo este lío que hay en la Argentina y en la mayoría de los países de América Latina donde prácticamente hay toque de queda. Que acá se ha confundido mucho, creo, ya se mezcla con medidas prontas de seguridad, ya se mezcla con lo que pasó ya eh, con la dictadura y creo que es un tema más político que otra cosa. Uno ve el toque de queda, por ejemplo, de Argentina, cómo se instrumentó y digo, está muy lejos de ser medidas prontas de seguridad, obviamente. Más allá de que la gente está cansada, como decías tú, o sea, la gente se satura. Eh, pero ¿qué medidas se pueden llegar a sugerir para evitar la movilidad? Bueno, es que esa es la pregunta del millón. Eh, uno piensa en actividades que se pueden llegar a evitar, como actividades de ocio nocturno, por ejemplo, evitar que la gente, porque ¿qué pasa? Es como pasa en la educación, la actividad que aglomera muchas personas en sí no es en sí el corazón de la actividad, por ejemplo, la educación, el aula, el momento del contagio. El momento del contagio es cuando se aglomeran los padres en la calle, cuando se empiezan a saludar, ¿no? ¿Cómo andás que tanto tiempo? Y la gente que empieza a interactuar socialmente, porque en definitiva ese es el tema, la interacción social. Entonces, cuando a los humanos se nos propicia, nosotros somos seres sociales, cuando se nos propicia la oportunidad de ser sociales, la tenemos, la hacemos. Todos queremos tener actividades con familia, con amigos, y este virus nos vino a pegar contra parte de nuestra naturaleza, que es la de interactuar con los demás, personalmente. Eh, entonces, siendo eso como un fenómeno biológico, es lo que tanto choca y tanta repercusión tiene en el cumplimiento y hasta en la salud mental de la gente. Porque una situación que nos pone contra nuestra propia naturaleza. Yo
si me preguntás rápido, yo creo que habría actividades, por lo menos nocturnas, que se podrían interrumpir, para ser concreto, pero después hay un componente que depende de cada uno, que es inevitable. Y hay cosas que con normas no las vamos a interrumpir, porque yo pregunto, si estoy en mi casa, en el fondo de mi casa, me junto con el vecino, nadie del gobierno va a poder fiscalizarme. Si invito a mi familia a venir a comer un asado el domingo y somos 20, es muy difícil que el gobierno esté fiscalizando eso. Entonces, Se tiene que denunciar a eh, alguien. claro, entonces es lo que vemos siempre. Yo vivo en una zona donde los domingos es un clásico que se llena la calle de autos estacionados porque la gente se junta. Este, capaz que solo a nivel familiar, pero como tú decías antes, eh, estamos rompiendo burbujas cuando estamos siendo más de 8 o 10 personas, aunque seamos todos, aunque sean mis hermanas o mis mejores amigos, estamos rompiendo burbujas. Y creo que eso, el uruguayo un poco se fatigó de evitar eso, y eso es gran parte del problema. ¿Y cómo se lucha contra, yo no recuerdo, pero creo que el mismo Gach llegó a manejar de tener alguna encuesta o una compulsa ahí, donde hablaba que prácticamente, no me queda claro porque se contradice con la cantidad de uruguayos que desea vacunarse, ¿no? Pero hablaba de que casi 40, 40 y pico por ciento de los uruguayos pensaba que nunca se iba a contagiar. Que yo dije, si es así, estamos en el horno, digo, porque contra esa gente, ni hablar de los antivacunas y bueno, y de los que dicen que la pandemia es falsa. Ya, yo de esa gente ya directamente no hablo. Pero sí de la gente que piensa que no se va a contagiar. Sí, bueno, eso es otra parte que deberían analizarla más a fondo los psicólogos y los sociólogos, porque es el sentimiento de que a mí no me pasó y por lo tanto de repente no me va a pasar. Y esta es una enfermedad terriblemente social y a su vez necesita una solución terriblemente y tremendamente solidaria, porque si uno, quizás a uno no le pase nada, pero uno puede ser agente de transmisión de un virus. Entonces, tenemos que necesariamente pensar en los demás. Dejar de pensar a todos los uruguayos que nos gusta el asado, estamos pensando que si nos comemos mucha grasa o comemos mal, nos puede hacer mal las coronarias, todo el mundo lo sabe, y a veces no nos cuidamos igual, pero es un daño más bien individual. En este caso, si no nos cuidamos, estamos haciendo daño a nosotros y quizás más daño a otras personas. Por eso el concepto de ser solidario en el cuidado no es cuento, ¿no? Porque quizás hay otras personas con las cuales vamos a interactuar y son mucho más frágiles que nosotros, por distintas razones, no solo por edad. Este, Acá un Winton Leonel Cuadrado me dice, si no piensan igual que vos, ya ni hablas. Será por lo que dije recién. No, yo repito, con quien me dice que la pandemia es mentira y que el virus no existe, es obviamente. No es que piense diferentemente a mí. Eh, Mi capacidad de diálogo ahí se termina. Fue lo que quise decir. Estamos de acuerdo. Nosotros hemos visto morir muchas personas por esta enfermedad, indiscutiblemente por la enfermedad. O sea, esto genera una enfermedad pulmonar terrible y las personas terminan, muchos adentro del CTI, muriendo conectados a un respirador y no hay otro motivo que los mata. Digo, eso no lo podemos discutir. Pero Sería Julio, perder tiempo discutir eso. cuando se discutía al principio si era muerte por COVID o porque tenía otras patologías o lo que sea, yo al menos siempre sostuve, si era hipertenso, si era diabético, insulino dependiente, etcétera, y todo lo demás.
pero mirá que lo que lo mató fue el COVID, porque si no hubiera contraído el COVID, no hubiera muerto, porque sin el COVID estaba bien. Sí. Bueno, eso se ha estudiado sistemáticamente, porque también ha pasado que personas que se enferman por otra causa, se les hace un hisopado y da positivo. Y eso ha pasado, y no hay que negarlo, pero ¿cuál es el problema? Que el 90% de las personas que mueren con el hisopado positivo es por el COVID, la causa de muerte. En el 10% de los casos pasa que la persona muere por otra causa y tiene un hisopado COVID positivo y murió por otra causa. O sea, es un tema de proporción, no vamos a negar eso. Yo vi una paciente que tenía COVID, pero que la mataron de una herida de arma de fuego. Entonces era obvio de que la mató una bala y no la mató el COVID. Pero esos son casos anecdóticos excepcionales. El Claro. 90% de las veces el COVID es la causa de muerte. Alguien me pregunta, no sé si tú le podés responder o si no, yo le trato de interpretarla. ¿Qué pasa con los que nos registramos para vacunarnos y ni ahí con llamarnos? Yo hasta donde sé, San Diego Carmen pregunta, hasta donde yo sé, eh, creo que en la última agenda, no creo que franja etaria, había creo que 140, 170.000 vacunas disponibles. Hasta ahí se agendó y después creo que la gente quedó en espera a confirmación a medida que van llegando las Sí, vacunas. Creo que está funcionando así. sí, eso queda en una base informática que no está olvidada, que a medida, como tú decís, a medida que van llegando las vacunas, se le va asignando, digamos, día y hora a cada persona que está ingresada al sistema. Este, por eso la idea es que en mayo ya prácticamente todos tengan, en mayo a más tardar, digo, todos los que hayan deseado van a tener día y hora asignada. Pero yo no trabajo personalmente con las vacunas, ¿no? Sí, no, no, pero lo entendimos de la misma manera, digo, eh, hay Es más así. demanda que vacunas, pero las vacunas, bueno, hasta ahora no ha habido incumplimiento en cuanto a las partidas que se anunciaron que iban a llegar. Inclusive No, no, la decisión de dar, en el caso de la Pfizer, estirar la segunda dosis eh, es algo que se dio en Argentina, se dio en Canadá, y no, ahora no recuerdo que otros países, porque sí, la vacuna permite una tolerancia para vacunar más gente con la primera dosis mientras llega otra partida para poder dar la segunda a todo el mundo. Eh, bueno, Julio, yo no quiero robarte más tiempo, sé que aparte de estar en los CTI, estás dando clases y ahí veo pizarrones, veo sí. apuntes. Este, Sí, ahora tenemos, en un rato tenemos una clase porque esto va a todos los niveles porque tenemos que además mantener la actualización. Entonces, es un, es una batalla con varios frentes, digamos, que tenemos que llevar. Ni que hablar. No, me resta agradecerte que, que te hayas robado de tu tiempo, que no debe ser muy abundante, eh, y creo que lo peor, que debe ser súper estresante eh, para poder charlar con nosotros sobre esto, y creo que ha sido bastante esclarecedor en lo que pretendíamos nosotros. Eh, Ahí nos dicen muchas gracias por la información, no sé si era por la vacuna o por qué, pero bueno. Eh, y esto, bueno, lo podrán seguir viendo en las redes quienes lo deseen después. Así que nada, gracias por tu tiempo y bueno, nosotros en la medida de lo que podemos, humildemente, por ahí no tenemos la llegada masiva de un gran canal de la capital, pero tratamos de sumar, de aportar y bueno, eh, salvo con los que niegan la pandemia o el virus, que como dije no hablo, después hablo con todos y trato de no solamente quedarme en casa, sino también
dar una mano desde acá. Yo te agradezco a ti y porque siempre ser vectores de información de calidad y que pueda colaborar en la salud colectiva siempre es bueno. Y creo que lo que que tenemos que apuntar, digo, para cerrar a lo que como tú empezaste la charla, en vez de buscar la polarización, mirar hacia adelante y buscar soluciones, porque esto no lo vamos a arreglar buscando quién tiene la culpa, porque lo que no se hizo hasta hoy, no vamos a volver atrás. Entonces, cuando termine la pandemia, se podrá sacar raya y cada uno opinará de los malos resultados, quién tuvo culpa y quién no, pero ahora me parece que no podemos gastar energía en eso, sino en buscar cómo aplanar este problema. Hay una cosa que es bien clara, quienes me conocen en las redes o en los medios en el interior del país, este, nunca lo oculté, siempre fue público y lo he dicho siempre, nací y voy a morir frente amplista. Pero en este tema puntual tiene que quedar claro que si yo frente amplista me cuido, estoy cuidando la salud de los frente amplistas, los blancos, los colorados, los de cabildo abierto, de todo. O sea, Sí, el virus no va a distinguir eso. Es la base, el COVID no vota. Es No, más, es angurriento, porque le gustan todos los partidos, ¿viste? pero es un Pero problema, creo que exacto, es un problema que además, por eso te digo, el concepto de solidaridad acá es clave, porque es un problema que cada uno de nosotros puede aportar. No, si nos descansamos en si las autoridades hicieron o no hacen lo que tienen que hacer, estamos dejando de hacer lo que tenemos nosotros que hacer. Y entonces, con o sin la orden de las autoridades, cada uno sabe lo que tiene que hacer. exacto. Yo cada vez que posteo algo con las cifras diarias o algo, pongo la misma frase, porque veo que los casos aumentan, que las muertes aumentan, y pongo en un tono irónico, seguimos sugiriendo, que es lo que hace el gobierno. Bueno, si el gobierno va a seguir sugiriendo, loco, vamos a hacer nosotros lo que tenemos que hacer. O sea, no hay otra. Y bueno, y aquel que piensa que nunca se va a contagiar, ojalá tenga la fortuna de no contagiarse. Personalmente creo que la gran mayoría lo vamos a contagiar todo en algún momento. Ayer miraba un programa argentino y hablaban. Esto va a terminar siendo como la gripe, de por vida. Con diferentes vacunas, diferentes opciones, lo que sea, pero sobre todo por ser una enfermedad, decían, respiratoria, y sobre todo porque las vacunas no pueden evitar, por ejemplo, que vos te contagies por la nariz. O sea, la vacuna te puede ayudar, como nos ayudan las que nos estamos dando en Uruguay y en todos lados, en cuanto a la inmunidad por el tema sanguíneo, evitar que el virus llegue a los pulmones sobre todo. Ese es el gran logro de la vacuna. Después lo demás seguirá de por vida. Bueno, Julio, un abrazo. Muchísimas gracias. No nos Bueno, conocíamos en persona, igualmente, solo por foto, así que ¿no? estamos a las órdenes. ¿No? Igualmente, y te felicito por tu iniciativa, tu inquietud, porque yo hoy al mediodía tenía dos invitaciones de medios masivos de comunicación para entrevistas, pero tenía un compromiso contigo que los compromisos se cumplen, así que, bueno, o sea, arriba y a las órdenes. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, mientras Julio se está desconectando, amigos, este, damos por finalizado este vivo en Hola Juan Manuel. Llegaste en la hora. Pero queda colgado en mi Facebook. Después lo voy a subir a YouTube y demás redes. San Diego Carmen me dice es un tema de humanidad, empatía y solidaridad. Cada uno, inclusive el gobierno, sabe lo que hace.
Este, así que nada, 1.000.000 de gracias y nos estamos encontrando en cualquier momento. Tal vez este tema siga dando para aportar. Este, y como dije, si nos quejamos porque el gobierno está de brazos cruzados prácticamente, bueno, la llave la tenemos nosotros, sí o sí. Un abrazo.